Ponga a grabar también. Buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en directo para la Unidad de Desarrollo Profesional del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Es un placer llevar a cabo el segundo webinar sobre modelos y teorías de enfermería y su aplicación a la práctica profesional. Durante esta charla virtual abordaremos la teoría de relaciones interpersonales de Hildegard Peplau, y para esto el día de hoy nos acompaña la doctora Carol Blanco Rojas. Ella posee una licenciatura en enfermería con énfasis en salud mental y psiquiatría de la Universidad de Costa Rica. Es máster en ciencias de la familia del Instituto Superior de Estudios para la Familia de la Universidad Anáhuac de México, y finalmente es docente e investigadora de la UCR. Doctora Carol, bienvenida, es un placer tenerla una vez más, ¿verdad?, en estas cámaras del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, y de esta manera le brindo la palabra para iniciar con esta charla. Adelante. Muchas gracias. Es un placer poder estar aquí, invitada por ustedes, y compartir con nuestros colegas un poquito de lo que trabajamos y aplicamos también en la universidad con nuestros estudiantes sobre teorías de enfermería. El día de hoy vamos a hablar de una teoría que se llama relaciones interpersonales en enfermería. Ella es desarrollada por Peplau, que es una enfermera que se considera precursora de la enfermería psiquiátrica en el mundo. Sin embargo, ahorita con unos datos les voy a comentar cómo ella no solamente se desempeñó en el área de la enfermería psiquiátrica, sino también su teoría aporta muchísimo a todas las áreas de la disciplina enfermera donde nos desarrollamos cotidianamente en todos los escenarios. De Peplau quisiera compartirles algunos datos biográficos y de su vida profesional. Ella es hija de migrantes en Estados Unidos y nació en Pensilvania en 1909. Se graduó como enfermera en 1931, imagínense ustedes todo el tiempo que hace de esto. Luego trabajó en hospital, primero como supervisora de quirófano y posteriormente trabajó como jefa de enfermería. Posteriormente se desempeñó también en hospitales públicos y privados, y además tuvo puestos en el ejército de Estados Unidos que conservó prácticamente hasta 1974, y es aproximadamente, me parece, en 1947 que hace una maestría en enfermería psiquiátrica en Nueva York. Y a partir de esta maestría ella empieza a configurar una teoría con bases importantes que había aprendido en la maestría y en su vida. También ella hizo un bachillerato en psicología interpersonal, y eso le dio muchísimos insumos para poder aplicar la parte de relaciones interpersonales en el área de la enfermería y específicamente en enfermería psiquiátrica. Precisamente en relación con esta teoría, ella publica la teoría en 1952. Ahorita vamos a ver cómo es que estamos en el 2022 hablando sobre una teoría de 1952, ¿por qué? ¿Qué nos ha aportado que todavía hablamos de ella? Y esta teoría se centra en la relación que ella llamó enfermera-paciente. Quizás el término enfermera no es tan inclusivo de género, pero voy a referirme a enfermera porque es la forma en la que ella plantea su teoría.
Y también la palabra paciente, que quizás no nos encanta, nos gusta más persona, cliente, usuario, usuaria, pero voy a referirme a esta palabra precisamente para conservar la originalidad del término que aparece en la teoría. Comentarles que a partir de que ella publica su teoría, hace un recorrido bastante amplio profesionalmente. En 1969 se convierte en directora ejecutiva de la Asociación Americana de Enfermeras y desde el 70 al 72 asumió la presidencia incluso en esta organización. Además, fue incorporada en 1994 al Salón de la Fama de la Academia Americana de Enfermería. Y en 1955 aparece en la lista de las 50 grandes personalidades americanas, recibiendo el honor más alto en enfermería, que es el premio Christian Raymond en el año 97. Fue publicado en un congreso en el 97. Finalmente fallece en California en 1990. Ese es como un breve resumen de toda su vida, quizás de los aportes más significativos o de mayor renombre. En otro momento podemos hablar más sobre algunos datos, incluso vivenciales, que son importantes para elementos de su teoría que ahorita vamos a desarrollar. ¿Por qué hablar de esta teoría en el 2022? Resulta que es una teoría que por los elementos constitutivos todavía sigue siendo estudiada y sigue siendo aplicada. Aquí yo traje una muestra de 4 artículos que fácilmente se pueden encontrar hoy en revisiones, en una revisión breve, donde hay, por ejemplo, un caso de estudio que se hace desde la teoría analizado desde la teoría de Peploe en el 2021. También en el 2020 tenemos otro artículo publicado, otro que, por ejemplo, sale en el 2022 en relación con la afectación en salud mental por el aislamiento, un análisis a la luz de Peploe, y incluso un estudio en el 2019 en adolescentes, el proceso de adquisición identitario en adolescentes, y comparando la teoría de Peploe, el modelo de Stuart, que también es un modelo psiquiátrico, e incluso el de Erickson. En este sentido, vemos cómo sigue todavía analizándose la teoría, sigue vigente, y por lo tanto, en el caso nuestro, vamos a hablar un poquito de qué se trata esta teoría. Quizás para algunos para refrescar y para otras personas quizás sea el primer encuentro. Primero que todo vamos a hablar de los metaparadigmas que guían la teoría de las relaciones interpersonales. Recordemos que los metaparadigmas implican entender para la teoría o desde la teoría cómo entendemos enfermería, entorno, salud y persona. Esos son los 4 metaparadigmas. Vamos a recorrer la definición de salud para Peploe, en la cual implica la salud es un movimiento de avance en la personalidad del ser humano y en otros procesos humanos hacia una vida que sea creativa, constructiva, personal y comunitaria. Es decir, la salud es una construcción personal de desarrollo en todas estas áreas. En cuanto a la parte de entorno, para Peploe, el entorno implica todos aquellos escenarios y lugares donde se puede establecer la relación enfermera-paciente, sea el hospital, la escuela, la comunidad, trabajo, familia, etc. Y es importante que el entorno juegue un papel
en lograr el objetivo que puede ser mejorar la salud, aumentar el bienestar o atender la enfermedad como tal. Desde el punto de vista de persona, es bien interesante qué es lo que entiende Peplo por persona. Dice que es un ser con una personalidad definida, con experiencias vividas y que es sujeto de conocimiento, que merece respeto y que está en búsqueda de soluciones para sus situaciones específicas. En el caso de enfermería, ¿verdad?, aplicado en este contexto a la salud, pero podría no necesariamente estar aplicado a un área circunscrita. Enfermería, además, dice Peplo, ahora sí, es una relación. Enfermería es una relación humana, un proceso interpersonal generalmente terapéutico, porque no es una relación social, es terapéutica, que funciona en términos de cooperación con otros procesos humanos, haciendo de la salud una posibilidad para los individuos, las familias y las comunidades también. Se basa el planteamiento en que las personas son seres humanos que viven una especie de equilibrio inestable, es decir, estamos siempre en busca del equilibrio y cuando lo encontramos, este puede perderse en cualquier momento. Por lo tanto, cuando este equilibrio se altera es que aparece la enfermedad. De ahí que vamos a entender cómo la enfermería es sumamente dinámica desde el concepto de Peplo, se moviliza, ¿no? Y ella además agrega un concepto que yo me permití, aunque no es parte de los metaparadigmas, poner acá, que es enfermería psicodinámica. La enfermería psicodinámica, ella la define como aquella que es capaz de entender la propia conducta para ayudar a las personas a identificar cuáles son las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de la experiencia. En esta definición de enfermería psicodinámica, me parece que algunos de ustedes han podido identificar que hay algunos elementos freudianos, por supuesto, de la teoría psicodinámica de Freud, y también ella en sus estudios de maestría tuvo gran relación con la teoría de Maslow de relaciones interpersonales, de Sullivan, de relaciones interpersonales. Este autor influyó en ella poderosamente, tanto que es uno de los pilares de su teoría. Hay un par de postulados rectores, que aquí en esta diapositiva se ven muy chiquititos, pero quisiera comentarles que son sumamente importantes. Para Peplo, la relación interpersonal enfermera-paciente es una relación persona a persona. ¿Qué significa una relación persona a persona? Significa que las dos personas que van a estar inmersas en esta relación terapéutica, no social, van a interactuar desde sus personalidades, van a interactuar desde todas las experiencias vividas, desde todos los traumas superados, desde toda la construcción personal y profesional, en el caso de la enfermera, que está detrás de ella. Y que esta persona enfermera se sienta enfrente y al lado de una persona usuaria de un servicio que ella denomina paciente, y esta persona tiene toda una historia de vida también que la lleva a estar en esta posición y en esta situación de salud específica. Entonces, quisiera que fuera uno de estos postulados, postulado rector, nos permitiera hacer hincapié en desde qué posición nosotros nos relacionamos con nuestros usuarios, nuestros clientes, o bien con nuestros pacientes.
si es una relación persona a persona horizontal o es vertical, es autoritaria, es más bien sumisa, desde qué posición nos acercamos a la persona. Y el otro postulado rector importantísimo es que el objetivo de la relación terapéutica es la madurez y el crecimiento personal. Esto es bien interesante porque aquí no estamos hablando que el objetivo de la relación terapéutica es la curación necesariamente. El objetivo no es tampoco la salida o el egreso de la persona. No, es el crecimiento de la persona y además, por lo tanto, la madurez. Peplo plantea una metodología para llegar a esos objetivos y dentro de la metodología que ella plantea establece 4 etapas que se dan en orden cronológico según están descritas en esta lámina y según ella estas son la etapa de orientación en primer lugar, de identificación, de explotación y resolución. En la etapa de orientación corresponde a esa etapa donde tanto la enfermera como el paciente no se conocen, están apenas comprendiendo cuál es su rol y están situados en sus propias posturas individuales sin haber entrado en relación. Sin embargo, por eso en este momento, en esta etapa de orientación se dice, pues el paciente es el momento en el que trata de orientarse en su situación, si está en un hospital, qué es lo que está pasando, dónde estoy, cómo funcionan las cosas aquí, en un área de salud o en su propia comunidad, entendiendo su posición en ese momento. En la etapa de identificación empieza la relación terapéutica, es aquí donde se construye generalmente. Cuando hablamos de identificación nos referimos a que se empiezan a identificar entre ellos los dos roles para generar una relación entre la enfermera y el paciente. Entonces, por primera vez, el paciente, dice Peplo, identifica a la enfermera, la conoce y viceversa. En esta parte de identificación tiene también una gran riqueza, es ahí donde se establece un gran porcentaje de cómo se va a desarrollar la relación entre los dos, esa relación terapéutica que debe ser empática, que debe ser de confianza. Vamos a ver, aquí tenía una lámina donde básicamente la enfermera puede en esta parte de identificación ayudar a desarrollar las fuerzas positivas que van a generar la satisfacción posterior de las necesidades de la persona. Es importante que esto lo hacemos generalmente desde una posición de aceptación incondicional a la persona, sin juicios, que la persona no se sienta regañada, sometida, sino más bien todo lo contrario. El reconocimiento de la dignidad de la persona debe ser nuestro norte, a pesar de los prejuicios que podamos tener, que tenemos que tener mucha conciencia de eso, para poder establecer una relación terapéutica que sea sana y que dé resultados positivos en el bienestar de la persona, en su crecimiento y en el mío también como enfermera, a partir de esta relación. La fase 3 de la relación, según Peplo, es la fase de explotación. Es decir, una vez que la enfermera identificó al usuario o al paciente y que el paciente la logra identificar, va a venir la siguiente etapa que va a ser de explotación, dice Peplo, de recursos.
O sea, es la explotación del recurso de la enfermera que le va a permitir a la persona la satisfacción de las necesidades. Ahorita vamos a hacer un paralelismo en cómo entran estas fases de la relación enfermera-paciente dentro de las fases del proceso de enfermería. Porque en el libro de Peplo, que todavía está vigente, se sigue editando. Creo que la última edición es de 1995, me parece. Ha tomado un poquito de años, pero todavía se sigue editando, y en este libro ella hace mucho énfasis de manera reiterativa en la importancia de aprovechar al máximo, de brindarle los recursos a ella, a la persona, para poder hacer a través de los métodos que ya tenemos de valoración todo el proceso de enfermería. Es decir, de manera reiterada hace hincapié en que estas fases de la relación enfermera-paciente son para desarrollar el proceso de enfermería. Finalmente, la etapa de resolución es aquella en la cual, a través de la explotación de los recursos, del recurso de la enfermera que hace la persona, logra satisfacer las necesidades que fueron identificadas al inicio. Y ya vamos a ver en esa fase de explotación también algunos recursos que enfermería puede proveer para que la persona vaya solventando estas necesidades. En la etapa de resolución, los objetivos iniciales que fueron identificados podrían ir cambiando progresivamente, y en la medida en que el paciente se va haciendo menos dependiente. Acordémonos de que aquí es importante que no queremos que la persona o el paciente se vuelva dependiente de los servicios de enfermería, todo lo contrario, sino que logre su crecimiento personal, su madurez, su autonomía, y se vaya liberando de la necesidad de asistencia, ¿no? Y por lo tanto se va liberando de su identificación con la figura de la enfermera. Aquí en esta lámina les quería mostrar más o menos cómo se puede comparar en las fases de Peplo a las etapas del proceso de enfermería. En la etapa de orientación es una etapa en la cual nosotros iniciamos la valoración. Sin embargo, esta valoración continúa también en la etapa de identificación. Y en esta misma etapa de identificación, a partir de ya el establecimiento de esa relación terapéutica, vamos a pasar a la etapa diagnóstica. Recordemos que la etapa diagnóstica no es una etapa de escritorio donde yo me siento a hacer los diagnósticos, sino que esta etapa se hace también en conjunto con la persona en esa relación terapéutica. Yo tengo mis hipótesis diagnósticas, y las voy a confrontar con la persona para ver si lo que yo identifico como necesidades realmente corresponden a sus necesidades o no. Entonces, esta parte también se incluye dentro del proceso que Peplo llama identificación. La etapa de explotación para Peplo sería el equivalente a la etapa de ejecución desde el proceso de enfermería, que es ese momento donde vamos a estar disponibles para que la persona haga la explotación de los recursos que la enfermera le pueda proveer para la solución de sus necesidades específicas, según nuestro plan de cuidados. Y finalmente, la etapa de resolución va a tener una parte de la ejecución también y otra parte evaluativa. En esta etapa, en la fase de explotación, la teorizante también propone unos roles para enfermería. Ella dice que todo este proceso de cuidado a través de las 4 fases, tenemos que ir asumiendo roles.
Es decir, Carol Blanco, como enfermera, sabiendo muy bien quién es como persona y qué puede dar como enfermera, se puede ir ubicando en diferentes roles según lo que necesita la persona, sin perder la identidad, por supuesto. Por eso es que Peplo acentúa de manera muy enfática que la enfermera o el enfermero tiene que estar sumamente estable como persona y haber adquirido un desarrollo personal y profesional importante que le permita interactuar desde diferentes roles con objetivos terapéuticos sin perderse, ¿no? Sin perderse ella misma o él mismo en esos roles. Es importante para ella que todos nosotros, los enfermeros, hagamos nuestro propio proceso personal y profesional en ese sentido. Y plantea varios roles que son bien interesantes de explorar. Yo los voy a mencionar sin mucha profundidad, pero quizás vale la pena detallarlos. Ellos son el rol del extraño, cuando Peplo dice que cuando las dos personas no se conocen, en realidad la enfermera está haciendo un rol de extraño, pero que también tenemos que formarnos en cómo ejecutar ese rol de extraño. No es un rol de indiferencia, sino más bien es un rol en el cual yo voy a aceptar a la persona que no conozco tal cual es, sin prejuicios y sin juicios, y además esto va a permitir una sana relación entre las dos personas. Dice también Peplo que, bueno, este rol de extraño es sobre todo al inicio, en la fase de orientación, pero luego vamos a ir pasando de un rol a otro según las necesidades de la persona. Uno de esos roles es el rol persona de recurso, es decir, en este caso, la enfermera daría las respuestas específicas a las preguntas que tenga la persona sobre su proceso de salud. Es muy importante, además, que desde la valoración de enfermería tengamos claridad de cuáles son las necesidades que la persona tiene y cómo yo puedo responder a ellas, no de manera estandarizada, sino de acuerdo a su personalidad, capacidades intelectuales, capacidades físicas, etc. Es decir, no es que voy a tener una respuesta para todas las personas que tengan exactamente esa misma necesidad, sino que hay que responder de acuerdo a esas particularidades. Proporcionar respuestas específicas a las preguntas de la persona, además, según el problema o la situación de salud que tenga. Además, ella propone un rol de enseñanza. Este rol de enseñanza implica fomentar el aprender de las experiencias que está teniendo, desarrollar nuevos planes de aprendizaje. Acordémonos que el aprendizaje es un proceso sostenido en el tiempo, no es solamente un momento de dar información, y esa diferenciación la vamos a tener entre el rol de enseñanza y el que ella llamó, me voy a ir aquí al último que está en esta diapositiva, el rol asesor, que el rol asesor sí es, implica como dos tipos de proceso. Un proceso puntual de brindar información concreta, pero también implica procesos en otro sentido un poquito más profundos que le permitan a la persona una autorrenovación, autoconciencia, autorreparación a partir del yo, del conocerse también. Ahora, si enfermería, o más bien, si la persona enfermera no se conoce bien, ¿cómo va a acompañar a otra persona en su crecimiento? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante, más adelantito, vamos a ver un poquito sobre algunas cuestiones que nos señala Peplo que tenemos nosotros que hacer como tareas psicológicas, que la persona tiene que hacer, pero que yo como persona enfermera tuve que hacer antes para poder guiar en el proceso al paciente que tengo enfrente, ¿no?
Y otros dos roles que menciona Peplo son el rol de funciones de liderazgo, que tiene como objetivo fomentar la participación democrática, la cooperación, la organización, ejemplificar, modelar, etc. Y también el de roles sustitutivos. El de roles sustitutivos es un rol que implica que en algunos momentos la persona necesita a alguien que le sustituya un rol de apoyo. Por ejemplo, en el caso de pediatría, un niño que esté solo y que necesita un rol materno sustitutivo temporal, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener plena claridad de que vamos a hacer un rol materno sustitutivo de manera temporal y luego nos vamos a salir de ese rol, no nos vamos a quedar anclados ahí, porque eso sería más bien antiterapéutico. Esa capacidad de entrar y salir de los roles con fines terapéuticos lo tenemos que tener muy claro e incluso claramente identificado dentro de los planes de cuidado. Haciendo todos estos roles, quisiera compartirles que Peplo dice que todas las relaciones enfermera-paciente tienen como fin la promoción de las experiencias que conduzcan a la salud. Es decir, el atravesar por las fases desde la teoría de Peplo, las fases del proceso terapéutico, que además coinciden con las fases del proceso de enfermería, cumpliendo todos estos roles, en realidad no lo hacemos para socializar, ni porque sí o porque se nos da de manera espontánea, algunas veces sí, porque tenemos formación y entrenamiento en algunos de estos aspectos, pero no se da tan fácilmente si no hacemos conciencia de esto. Uno de los aportes más importantes que tiene esta teoría en la enfermería es que nos permite reflexionar sobre qué tan conscientes nosotros hacemos nuestras actitudes, nuestra conversación, el lenguaje y hacia los demás, hacia los usuarios. Entonces, en este caso lo que ella propone es que todas las acciones, todo lo que yo le diga a la persona, tiene que estar direccionado al cumplimiento de un objetivo terapéutico. Y eso, en realidad, hay que irlo desarrollando. Quisiera hacer hincapié, así en un minutito o dos, en algunos aspectos psicodinámicos de la teoría de Peplo. Hasta aquí hemos visto como lo más conocido de la teoría, pero yo quisiera hacer hincapié en que la teoría, como viene del psicoanálisis, tiene algunos aspectos psicodinámicos que vale la pena enfatizar. Uno de ellos es la parte de la estructura de la personalidad. Peplo hace mucho hincapié en la personalidad y en este caso todos podemos recordar, y si no revisamos un poquito, que esta teoría la propone Freud, y es aquella estructura que tiene que ver con el ello o el id, el yo y el superyo. Además, el otro pilar que tiene Peplo para desarrollar puntualmente la siguiente parte de la teoría son las etapas del desarrollo psicosexual de la personalidad que propone Freud también, y finalmente el método de psicoanálisis a través de la libre asociación. Estos son tres pilares fundamentales para la manera en la que desde la teoría de Peplo se analizan los casos. Además de algunos conceptos clínicos que usó Freud también, como por ejemplo los mecanismos de defensa patológicos, ella los vuelve a retomar para hablar de algunas situaciones especiales que pueden darse, como por ejemplo la ansiedad, que aquí también está mencionado como aspecto clínico,
cómo trabajar la parte de las obsesiones, de las compulsiones, las ansiedades. Habla también de la psicosis y de la neurosis. Todos estos conceptos clínicos provienen del psicoanálisis y la teorizante los va a retomar para explicar cómo enfermería debe valorar muy bien cómo se dan estos procesos en las personas, identificarlos y además abordarlos. No es que esto solamente, y aquí voy a hacer hincapié diciendo, no es que esto se dé solamente en la enfermería psiquiátrica. En realidad, casi todos los usuarios, clientes, pacientes que nosotros podemos tener en comunidad, en las áreas de salud, en la familia, en los consultorios, en los hospitales, pueden tener obsesiones, pueden haber desarrollado compulsiones. Muchos de ellos, la mayoría, van, cuando están en procesos difíciles, van a, digamos, demostrar ansiedad, neurosis también, o incluso hasta psicosis. Brevemente me voy a referir también a algunas situaciones asistenciales en las que ella hace hincapié donde aplica los principios freudianos o psicodinámicos a su teoría. Una de ellas es, ella habla de las necesidades humanas. Recordemos que enfermería diagnostica necesidades humanas, ¿no? A través, si ustedes pueden utilizar ahí el modelo de patrones funcionales de Marjorie Gordon, por ejemplo, para poder, digamos, diagnosticar las necesidades. Pero ella va más allá en explicar de dónde vienen las necesidades humanas. Incluso, una de las cosas interesantes es que lo explica desde la teoría psicodinámica del desarrollo, para entender por qué es que un adulto tiene tanto temor al hospital, por ejemplo. Entonces, en estos casos, trata de explicarlo desde alguna situación de sus experiencias pasadas que le haya provocado esto, y hace constantemente referencia a la teoría psicodinámica. Igualmente, en la situación que ella expone como interferencia en la consecución de objetivos, para Peplot, la relación terapéutica es una relación en la cual se tienen que ir cumpliendo los objetivos que nosotros nos vamos planteando dentro de nuestro plan de cuidados para las personas. Y hay situaciones en las cuales hay interferencia constante en que esta consecución de objetivos se pueda ir dando. También ella explica cómo esto se puede explicar desde situaciones particulares de la personalidad, algún mecanismo de defensa, alguna situación clínica concreta, y que por lo tanto tenemos que tener claridad conceptual de la teoría para descubrir por dónde puede estar el problema y así poder hacer un plan que realmente nos permita solventar las necesidades de la persona. Ella dice que otra de las situaciones asistenciales es cuando hay metas en conflicto por parte de la persona. Es decir, cuando por ejemplo su proceso de salud está interfiriendo con sus procesos laborales, ¿no? Y que tiene las dos metas, pero las tiene en conflicto. Entonces también se establecen una serie de pasos para comprender muy bien y acompañar a la persona a clarificar cuál es el conflicto con cada una de esas metas y entre sí. Y finalmente, la otra situación asistencial que merece nombrarse de manera importante es lo que ella llamó malestar inexplicable, que está mal escrito en la diapositiva. Malestar inexplicable. Y hace referencia acá a diferentes tipos de presentaciones de la ansiedad en las personas en diferentes situaciones. Cómo esta puede identificarse
y la profundidad con la que tiene que abordarse. Uno de los factores comunes que tienen estas 4 situaciones asistenciales que ella plantea es que no nos podemos quedar con lo que parece evidente. Tenemos siempre que profundizar un poquito para lograr identificar con mayor precisión cuál es el problema y establecer una ruta que nos permita que se solvente la necesidad. Y ya casi vamos terminando. Quisiera compartirles que en el libro Peplo plantea que la persona usuaria o el paciente tiene que ir cumpliendo ciertas tareas psicológicas. Pero cuando uno lee a qué se refieren estas tareas psicológicas, se da cuenta de que no podemos, las enfermeras y los enfermeros, lograr que la persona alcance estas tareas psicológicas si nosotros no las hemos trabajado primero. ¿Cuáles son esas? Identificarse con uno mismo. Si no logramos hacer una identificación personal, conocernos muy bien cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son todas nuestras potencialidades, qué cosas me son difíciles de manejar en lo clínico, qué cosas manejo muy bien, cómo lo hago, esa autoevaluación, etcétera. Si no logramos hacer eso, pues difícilmente vamos a poder acompañar a otras personas a hacerlo. Identificarse con uno mismo, conocerse, aprender a posponer la satisfacción, logrando un equilibrio también, para poder alcanzar las metas, ¿no? Por ejemplo, las personas en rehabilitación, que a veces les cuesta muchísimo tener paciencia y hacer todo el proceso lentamente que implica la rehabilitación. Hay aquí enormes enseñanzas, dentro de las cuales una de ellas es la importancia de la inmediatez y de ir logrando las metas progresivamente, posponiendo la satisfacción del logro final, de manera obviamente temporal. Aprendiendo a confiar en los demás, también tenemos que aprender a confiar en los demás, tanto la persona para su propio problema, para su propia situación, como nosotros, enfermeros y enfermeras, para lograr salir adelante. Es decir, no vamos a poder hacer las cosas solos, ocupamos otros profesionales, otros colegas, y también activar la red de apoyo de la persona, sea la familia, sea la comunidad, etcétera. Y confiar en estas personas, en que lo pueden hacer a su ritmo diferente, pero que lo van a hacer bien. Y además, la otra tarea psicológica es desarrollar actividades de participación. Esto es sumamente importante, esos procesos colaborativos que hay que liderar, que hay que organizar, que hay que llevar adelante para poder cumplir las metas que se propongan terapéuticas a lo largo de todos los procesos. Vamos a ver, ok, ahí solamente había puesto un recordatorio pequeñito, pero por el momento comentarles qué es lo que quería compartirles sobre esta teoría. Espero que les sea de utilidad brevemente y ojalá les invite esto a poder tener más curiosidad al respecto. Busquemos también trabajos que hacen otros colegas sobre la aplicación de la teoría en casos concretos, o bien análisis teóricos de esta teoría, comparaciones con otras, que espero les sean de mucho provecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carol Blanco. Valoramos mucho. Vamos a subir por acá el micrófono. Ahora sí nos escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Carol Blanco. Valoramos mucho hacer este tipo de abordajes de las teorías que competen al gremio de enfermería, específicamente de Peplo.
que nos expone lo relevante, como usted lo mencionaba, a las relaciones interpersonales que se tienen entre enfermería o entre enfermera y paciente principalmente. Así que de parte de la Unidad de Desarrollo Profesional le agradecemos mucho esta gran participación, y antes de despedirnos quisiera leer algunos de los comentarios que recibimos durante esta exposición, principalmente saludos. Vamos a ver, por acá tenemos algunos de ellos. Nos saludan desde Ciudad Neily, en la zona sur, Carol Murillo. Saludos, Carol, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Fernando Calderón Arroyo dice, saludos desde Enfermería Profesional Express. Para mí es un placer compartir, refrescar y actualizarme con algunos de sus aportes. Gracias. Arelis Godínez también, un gran saludo. Esteban Mendoza, bueno, él aprovecha el Día Internacional de la Mujer para enviarnos un caluroso saludo desde Punta Arenas. Vivian Vilches también, la directora del CISES de la UCR, saludos, felicitaciones por este importante espacio y en fin, a todas las decenas de personas que han permanecido junto con nosotros. Así que, doctora, muchísimas gracias y esperamos pronto volvernos a ver y tenerla acá con otra exposición. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y de nuestra parte llegamos hasta aquí con esta transmisión. Recordarles que todos los meses estamos realizando este tipo de capacitaciones, así que siga pendiente de todas las redes sociales del colegio para estar al tanto de las diferentes temáticas que vamos a estar abordando a través de estos espacios que nos trae la Unidad de Desarrollo Profesional. Esta ha sido una transmisión conjunta con la Unidad de Comunicación. Les deseamos una linda tarde, cuídense mucho y nos vemos en estos días con más información. Hasta pronto. Muchas gracias.